Segundo Imperio Mexicano, el preámbulo. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar con este video, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han tenido que pedir dinero prestado a alguien y luego no han podido pagarlo? Sí. Seguramente esa persona se molestó, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando un país entero no puede pagar sus deudas y las consecuencias pueden ser devastadoras. El tema de nuestro video de hoy es el Segundo Imperio Mexicano, el preámbulo. Vamos a ver los acontecimientos que llevaron a que México fuera invadido por potencias extranjeras en la década de 1860. Les adelanto algo, jóvenes. Esta historia tiene de todo: traición, heroísmo, diplomacia brillante y batallas épicas. Así que pongan mucha atención. Muy bien, comencemos por entender el contexto. A mediados del siglo XIX, nuestro país atravesaba una crisis política profunda. México estaba dividido en dos bandos que tenían visiones completamente opuestas sobre el futuro de la nación. Por un lado teníamos a los liberales, liderados por Benito Juárez. Ellos querían modernizar el país, separar la iglesia del Estado y quitarle privilegios a la clase militar y al clero, y crear una república más justa y democrática. Por otro lado, estaban los conservadores, quienes preferían mantener las estructuras heredadas de la época colonial. Querían que la Iglesia Católica siguiera teniendo poder e influencia y defendían los privilegios de las clases altas. Ahora imaginen, es como si en su casa sus padres estuvieran constantemente peleados sobre decisiones importantes y nunca pudieran ponerse de acuerdo. ¿Qué pasaría? La familia se debilitaría, ¿no es cierto? Bueno, eso es exactamente lo que le pasó a México. Y aquí viene lo grave. Cuando liberales y conservadores no pudieron resolver sus diferencias internamente, ambos bandos cometieron el mismo error. Buscaron ayuda en el extranjero. Y créanme cuando les digo, jóvenes, que invitar a potencias extranjeras a resolver tus problemas internos nunca termina bien. Los liberales, desesperados por conseguir recursos económicos, estuvieron a punto de firmar el tratado McLean-Ocampo con Estados Unidos, y que ofrecía a cambio de un préstamo de 2 millones de pesos, pues nada más y nada menos que permitir el libre tránsito de los norteamericanos por el istmo de Tehuantepec y darles permiso de intervenir militarmente si ellos lo consideraban necesario. Piensen en lo que esto significa. Estaríamos dejando que otro país cruzara nuestro territorio cuando quisiera. Es como si le dieran la llave de su casa a un extraño. Por fortuna, el Congreso de Estados Unidos rechazó este tratado. Pero el simple hecho de que se haya considerado nos muestra la desesperación que se vivía en ese momento. Por su parte, los conservadores tampoco se quedaron quietos. Ellos voltearon hacia Europa, específicamente hacia España. En septiembre de 1859, Juan Nepomuceno Almonte, representando al bando conservador, firmó el Tratado Mont-Almonte con España. Este tratado reconocía viejas deudas de la época colonial y buscaba restablecer relaciones diplomáticas para conseguir apoyo español. Sin embargo, hay un detalle importante. Benito Juárez, que era el presidente constitucional legítimo de México, no reconoció este tratado como válido. ¿Por qué? Porque los conservadores no tenían autoridad legal para firmar tratados en nombre de México. Era como si alguien que no es dueño de una casa la quisiera vender. Una pregunta para reflexionar.
¿Creen que es correcto que un país pida ayuda extranjera para resolver sus problemas internos? Reflexionen sobre eso. Continuemos. Benito Juárez logró consolidarse en el poder y fue electo para el siguiente periodo presidencial, pero se encontró con un problema mayúsculo. México estaba en bancarrota total. Las guerras civiles habían devastado la economía. El gobierno no tenía dinero y para colmo teníamos deudas enormes con tres de las potencias más importantes de Europa: Inglaterra, España y Francia. ¿Qué hizo Juárez? Tomó una decisión muy controversial, pero necesaria. En julio de 1861 decretó la suspensión del pago de la deuda externa por 2 años. La idea era darle un respiro al país para que pudiera reorganizar su economía y luego retomar los pagos. Ahora, pónganse en el lugar de Inglaterra, España y Francia. Imaginen que le prestaron dinero a un amigo y de repente ese amigo les dice: ¿sabes qué? No te voy a pagar ahorita, dame 2 años. ¿Cómo reaccionarían? Exacto, se molestaría. Pues eso fue lo que pasó, pero multiplicado por 1000, porque estábamos hablando de países poderosos, con ejércitos y ambiciones imperialistas. Las tres naciones europeas se pusieron de acuerdo y en octubre de 1861 firmaron la Convención de Londres. ¿Qué acordaron? Muy simple: enviarían tropas a México para obligar al gobierno mexicano a pagar sus deudas. En teoría no era una invasión para conquistar, sino una intervención para cobrar lo que se les debía. Pero ya veremos que las intenciones verdaderas eran otras, especialmente las de Francia. En diciembre de 1861, las tropas comenzaron a llegar al puerto de Veracruz. Llegó el general español Juan Prim al mando de las fuerzas españolas, Charles Wyke encabezando a los ingleses y el contraalmirante Jurien de la Gravière comandando a los franceses. En total, aproximadamente 20,000 soldados ocuparon el puerto veracruzano. Un dato importante: ¿saben por qué desembarcaron específicamente en Veracruz? Porque era el puerto más importante del Golfo de México. Pero había un problema. En esa época, Veracruz era considerado un lugar muy peligroso por la fiebre amarilla, una enfermedad mortal transmitida por mosquitos que causaba fiebres altísimas, vómito negro y muchas veces la muerte. Por eso, en las negociaciones posteriores, se permitió que las tropas extranjeras subieran a ciudades de tierra fría como Córdoba, Orizaba y Tehuacán, donde el clima era más sano y había menos riesgo de contagio. Ahora viene una de mis partes favoritas de esta historia, porque les voy a presentar a un héroe que no necesitó disparar un solo tiro para salvar a México. Su nombre es Manuel Doblado y era el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Juárez. Doblado era un hombre inteligente, culto y muy hábil con las palabras. Cuando las tropas extranjeras llegaron a Veracruz, él recibió la encomienda del presidente Juárez de negociar con los invasores para tratar de resolver la crisis por la vía diplomática, es decir, hablando sin necesidad de una guerra. El 19 de febrero de 1862, en el poblado de Soledad, que por cierto hoy se llama Soledad de Doblado, en honor a este gran hombre, Manuel Doblado, se reunió con el general español Juan Prim y firmaron los llamados Acuerdos Prim-Doblado. ¿Qué logró Doblado con estos acuerdos? 3 cosas fundamentales. Primero,
convenció a los representantes europeos de que México no tenía intenciones de burlarse de nadie, ni de no pagar sus deudas, sino que simplemente estaba pasando por una crisis económica terrible y necesitaba tiempo para recuperarse. Segundo, los europeos acordaron que no atentarían contra la independencia de México. Esto era crucial, porque había rumores de que querían conquistarnos o ponernos un gobierno títere. Tercero, como señal de buena voluntad y para proteger a las tropas de la fiebre amarilla, se les permitió avanzar a Córdoba, Orizaba y Tehuacán mientras se llevaban a cabo las negociaciones. Gracias a la brillante labor diplomática de Manuel Doblado, Inglaterra y España aceptaron retirar sus tropas, tras la promesa de que México retomaría el pago de la deuda una vez superada la crisis. ¿Se da cuenta del poder que tienen las palabras? Doblado logró algo extraordinario. Con pura inteligencia y habilidad de negociación, convenció a dos potencias mundiales de que se retiraran sin disparar un solo tiro. Ese es el verdadero poder de la diplomacia. Otra reflexión. En un mundo donde a veces pensamos que la violencia es la única forma de resolver conflictos, la historia de Manuel Doblado nos enseña que el diálogo y la inteligencia pueden ser mucho más poderosos. Guarden eso en su memoria. Sin embargo, había un gran problema. Napoleón III de Francia tenía otros planes. A él no le interesaba solamente cobrar la deuda, tenía ambiciones imperialistas. Quería aprovechar que Estados Unidos estaba distraído con su propia guerra civil para crear un imperio francés en América y expandir su influencia en el continente. Por eso Napoleón III se negó rotundamente a retirar sus tropas y la intervención francesa continuó. Llegamos ahora a uno de los momentos más gloriosos de nuestra historia patria. Un momento que todos ustedes conocen, pero que quizás no saben con todos sus detalles. La batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Con el apoyo del bando conservador mexicano. Sí, mexicanos apoyando a los invasores, tristemente, las tropas francesas comandadas por Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzés, avanzaron desde Veracruz hacia el interior del país con un objetivo claro: tomar la Ciudad de México. En su camino se encontraron con la ciudad de Puebla, que estaba defendida por el ejército de Oriente, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, un militar nacido en Texas, cuando todavía era territorio mexicano, pero profundamente mexicano de corazón. Ahora, déjenme pintarles el panorama para que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Por un lado teníamos al ejército francés, profesional, bien entrenado, con las mejores armas de la época, uniformes impecables y con la reputación de ser el mejor ejército del mundo. Francia había conquistado medio mundo y sus soldados eran temidos por todos los continentes. Por el otro lado teníamos al ejército mexicano, con menos recursos, armas más viejas, uniformes improvisados y formado en gran parte por indígenas zacapoaxtlas, gente humilde del pueblo, y hombres de todos los orígenes sociales. En papel no había competencia. Era como un partido de fútbol entre el equipo campeón del mundo contra un equipo de un pequeño pueblo. Pero ¿saben qué? El ejército mexicano tenía algo que el francés subestimó: amor por su patria y voluntad inquebrantable de defender su libertad. El 5 de mayo de 1862, en las afueras de Puebla, se libró una batalla épica. Los franceses atacaron con toda su fuerza, seguros de que ganarían fácilmente, pero se encontraron con una resistencia feroz. Los soldados mexicanos pelearon con un valor impresionante. Los zacapoaxtlas, con sus machetes y su coraje,
fueron fundamentales en la defensa. Y lo imposible sucedió. México derrotó a Francia. Después de la batalla, el general Zaragoza le escribió al presidente Juárez un telegrama que ha pasado a la historia. Decía: las armas nacionales se cubrieron de gloria. Otro dato importante: esta victoria fue celebrada en todo México y también en el extranjero, el que demostró que un pueblo unido, luchando por su libertad, puede vencer incluso al ejército más poderoso del mundo. Por eso celebramos el 5 de mayo, no por cualquier razón, sino porque representa la victoria de la dignidad nacional sobre la arrogancia imperialista. Sin embargo, debo ser honesto con ustedes, porque la historia no siempre tiene finales felices a corto plazo. La batalla de Puebla fue una victoria momentánea. Napoleón III se enfureció tanto con esta derrota que envió refuerzos masivos. 30,000 soldados adicionales llegaron a México. Con este ejército, mucho más grande y mejor preparado, los franceses volvieron a atacar Puebla. Después de un largo sitio, el 17 de mayo de 1863, la ciudad finalmente cayó en manos francesas. Esta segunda batalla fue mucho más difícil y representó una gran pérdida para México. Para terminar con este desarrollo, quiero contarles una historia que nos toca muy de cerca como veracruzanos, porque tiene que ver con el nombre completo de nuestro estado. Cuando Puebla cayó en manos francesas en mayo de 1863, muchos generales mexicanos fueron capturados. Entre ellos estaba el general Ignacio de la Llave, un militar originario de Orizaba, aquí, en nuestro estado de Veracruz. Junto con él fueron capturados también los generales González Ortega y Patoni. Los tres fueron hechos prisioneros de guerra y conducidos hacia el puerto de Veracruz. Pero estos hombres no se rindieron. El 25 de mayo, mientras eran transportados, lograron escapar con la intención de llegar hasta San Luis Potosí, donde se había refugiado el presidente Juárez con su gobierno itinerante. Comenzaron su peligroso viaje hacia el norte. Al pasar por el estado de Guanajuato, el gobernador de esa entidad, creyendo que iban en misión oficial, les asignó una escolta para protegerlos hasta su destino. Todo iba relativamente bien hasta que sucedió algo terrible. Los miembros de la escolta se dieron cuenta de que el general González Ortega portaba una cantidad considerable de monedas de oro, probablemente fondos del gobierno para financiar la resistencia. La codicia pudo más que el deber, y los supuestos protectores se convirtieron en atacantes. Los asaltaron con la intención de robarles. En el enfrentamiento, el general Ignacio de la Llave fue herido de bala. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió el 23 de junio de 1863 a consecuencia de sus heridas. ¿Saben dónde descansan sus restos? En el Panteón Juan de la Luz Enríquez de Orizaba, y en reconocimiento a su gran trayectoria política, militar y su sacrificio por México, el Congreso decidió que el nombre de nuestro estado llevara su apellido. Por eso, jóvenes, nuestro estado no se llama simplemente Veracruz, sino Veracruz de Ignacio de la Llave. Cada vez que escriben el nombre completo de nuestro estado, están honrando la memoria de este héroe que dio su vida defendiendo la soberanía nacional. Otra reflexión. Los héroes no están solo en los libros de texto o en monumentos lejanos. Están en los nombres de nuestras calles, de nuestras ciudades, de nuestro propio estado. La historia está viva y nos rodea. Solo tenemos que estar atentos para reconocerla y valorarla. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video.
Sé que ha sido demasiada información, pero es importante que entiendan todos los acontecimientos porque son fundamentales para comprender quiénes somos como nación. Permítanme hacer un resumen de los puntos más importantes que vimos hoy. Primero, aprendimos que México estaba profundamente dividido entre liberales y conservadores, y que esta división interna nos debilitó tanto que ambos bandos buscaron ayuda extranjera, abriendo la puerta a la intervención. Segundo, vimos que la suspensión del pago de la deuda externa por parte de Juárez provocó la llegada de tropas inglesas, españolas y francesas a Veracruz. La crisis económica tenía consecuencias geopolíticas graves. Tercero, conocimos a Manuel Doblado, quien con su brillante labor diplomática logró que Inglaterra y España retiraran sus tropas sin necesidad de guerra, demostrando que la inteligencia y el diálogo pueden ser más poderosos que las armas. Cuarto, revivimos la gloriosa batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, donde el general Ignacio Zaragoza y su ejército demostraron que un pueblo unido y valiente pueden vencer incluso al mejor ejército del mundo. Y quinto, aprendimos sobre el sacrificio del general Ignacio de la Llave y entendimos por qué nuestro estado lleva su apellido con orgullo. ¿Qué es relevante todo esto para ustedes? Porque esta historia nos enseña lecciones fundamentales para la vida. Nos enseña que la unidad es fuerza y que la división interna nos hace vulnerables. Nos enseña que la soberanía nacional no es un regalo, sino una conquista constante, que cada generación debe defender. Nos enseña que el diálogo y la inteligencia pueden resolver lo que la violencia no puede. Y nos enseña que el coraje y la dignidad pueden vencer obstáculos que parecen imposibles. México no se construyó fácilmente. Nuestra independencia, nuestra libertad, nuestra soberanía, todo fue conquistado con el sacrificio de miles de hombres y mujeres que creyeron en algo más grande que ellos mismos. Creyeron en México. Ustedes, jóvenes, son la generación del presente y del futuro. Tienen la responsabilidad de conocer su historia para no repetir los errores del pasado. Tienen la responsabilidad de ser ciudadanos conscientes, informados y comprometidos con su país. No necesitan ser generales ni presidentes para servir a México. Desde su lugar, con sus estudios, con su trabajo honesto, con su participación ciudadana, con su respeto por las instituciones y las leyes, ustedes pueden contribuir a hacer que este país sea mejor. Antes de terminar, quiero dejarles con una pregunta para que reflexionen un poco. ¿Qué están dispuestos a hacer ustedes hoy desde su posición como estudiantes para defender y fortalecer a México? Recuerden, jóvenes, conocer la historia es entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Es honrar a quienes lucharon por nosotros, viviendo vidas dignas y comprometidas con los valores que ellos defendieron.